Buenos días, honorables diputados, amigos de la barra. Señor secretario, sírvase a llamar a la lista. Buenos días, señor presidente. Buenos días, honorables diputados. Barros Géneco, Jorge Antonio. Presente, señor secretario. Castilla Brochel, Ronald Arturo. Castilla Brochel, Ronald Arturo. Ausente. Daza Lobo, Carlos Alberto. Daza Lobo, Carlos Alberto. Ausente. Gutiérrez Pretel Manuel. Gutiérrez Pretel Manuel. Ausente. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Ausente. Mugdi Anillo Fauci. Presente. Castilla Brochel Ronald Arturo. Presente. Pana Ramo Jorge Andrés. Pana Ramo Jorge Andrés. Presente, señor secretario. Rodríguez Barriga José Mario. Presente. Romero Rodríguez Raúl. Romero Rodríguez Raúl, presente. Suárez Moscote Jesús Javier. Presente. Zuleta Murgas Claudia Margarita. Presente. Señor presidente, en sala se encuentran 8 honorables diputados, siendo si hay quórum para deliberar y decidir. Si no puedo para deliberar y decidir, sirva a hacer lectura del orden del día, señor secretario. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, invocación a Dios. Cuarto, lectura del acta anterior. Quinto, socialización, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 004 del 2024, por medio de la cual se fijan las escalas de asignación salarial para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Cesar para la vigencia 2024. Sexto, socialización, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 005 del 2024, por medio de la cual se fija el salario de la gobernadora del Departamento del Cesar para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024. Séptimo, lectura de correspondencia. Octavo, proposiciones y resoluciones. Noveno, varios. Leído el orden del día, sale su discusión, sigue abierta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, aprueban diputados el orden del día anteriormente leído. Aprobado, señor presidente. Continúe. Tercero, invocación a Dios. Nos disponemos a darle gracias a Dios por permitirnos levantarnos esta mañana, darle gracias por todas las bendiciones que ha derramado sobre este hermoso departamento, nuestros ciudadanos, nuestras familias, pedirles que nos dé sabiduría, discernimiento para afrontar de la mejor manera nuestras labores, pedirle mucha salud, pero también que nos bendiga. Todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Continúe. Reportando la entrada, la llegada del honorable diputado Daza Lobo Carlos Alberto y Gutiérrez Pretel Manuel. Cuarto, lectura del acta anterior. Proposición número 076, 24 de abril del 2024. Presíndase la lectura y apruébase el acta número 16 del día 23 de abril del 2024, la cual se encuentra transcrita y a disposición de los honorables diputados. Presentada por el honorable diputado José Mario Rodríguez Barriga, presidente. Leída la proposición, sale su discusión, sigue abierta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueban diputados la proposición anteriormente leída. Aprobado, señor presidente. Quinto, socialización, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 004 del 2024, por medio de la cual se fijan las escalas de asignación salarial para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Cesar para la vigencia 2024. ¿Hay ponencia radicada, señor secretario? Sí, señor presidente. ¿Hay presencia de los funcionarios del gobierno, de la Contraloría? Sí, señor.
Dele lectura, por favor. Con gusto, señor presidente. Honorables diputados, sesión plenaria, Asamblea Departamental del Cesar. Referencia. Ponencia del segundo debate del proyecto de ordenanza número 004 del 2024, por el cual se fijan las escalas de asignación salarial para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Cesar para la vigencia fiscal 2024 y se dictan otras disposiciones. Atento saludo. Actuando en mi condición de ponente del proyecto de ordenanza de la referencia según ratificación emanada por la Presidencia de la Comisión de Hacienda y habiendo realizado el estudio y análisis del mismo dentro del marco de las labores corporativas, me permito rendir a la el presente informe de ponencia para el segundo debate en los siguientes términos. Primero, antecedente, que el Contralor General del Departamento del Cesar, mediante el proyecto de ordenanza, requiere la autorización de la Honorable Asamblea Departamental para fijar el incremento salarial de los funcionarios de la Contraloría para la vigencia fiscal 2024. Que la Constitución Política de Colombia, en su inciso 3, artículo 272, establece, corresponde a la Asamblea y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas Contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 330 de 1996 reglamenta la anterior norma, estableciendo que es atribución de la Asamblea Departamental en relación con la respectiva Contraloría determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencia y escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo a iniciativa del Contralor. Que el decreto número 0293 del 5 de marzo del 2024 fijó límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictaron disposición en materia prestacional. El artículo primero del artículo en mención establece el monto máximo que podrán autorizar las asambleas departamentales y los consejos municipales distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes respectivamente. El salario mensual de los contralores no podrá ser superior al 100% del salario mensual del gobernador o alcalde. El incremento salarial se hará aplicando el sistema. Por favor, vamos a poner los celulares en silencio. Gracias. El salario mensual de los contralores no podrá ser superior al 100% del salario mensual del gobernador o alcalde. El incremento salarial se hará aplicando el sistema porcentual ponderado, teniendo en cuenta que ningún empleado adscrito a la planta de personal de la Contraloría General del Departamento del Cesar supera el límite máximo establecido en el Decreto Nacional número 0293 del 5 de marzo del 2024. Que el incremento porcentual del IPC total al 2023 certificado por el DANE fue de 9.28%. En consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el Decreto Nacional se ajustan a 10.80 y 8% para el año 2024, retroactivo a partir del 1 de enero del presente año. Texto aprobado en primer debate. Artículo primero. A partir de la vigencia del presente ordenanza, fíjase las siguientes escalas de asignación salarial para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Cesar, vigencia 2024, de acuerdo al cuadro. Artículo segundo. En las escalas a las que se refiere el artículo anterior, la primera columna fija los niveles y código y la segunda los grados, la tercera el número de funcionarios por grado y la cuarta corresponde a la asignación básica mensuales por cada grado y nivel. Artículo tercero, la remuneración mensual del cargo de Contralor del Departamento del Cesar será correspondiente al 100% del salario mensual del gobernador del Departamento del Cesar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Salarial 0293 del 5 de marzo del 2024, expedido por el Gobierno Nacional. Artículo cuarto.
Increméntase la remuneración mensual de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento del Cesar en un 10.88% a partir del 1 de enero del 2024. Artículo 5. El incremento salarial ordenado se pagará con cargos al presupuesto de gasto de la Contraloría General del Departamento del Cesar, el cual hace parte del presupuesto del Departamento del Cesar. Artículo 6. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación en la Gaceta Departamental. Tercero, consideración de orden constitucional y legal. El inciso 3 del artículo 272 establece: corresponde a las asambleas y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 330 de 1996 reglamenta la anterior norma, estableciendo que es atribución de las asambleas departamental en relación con la respectiva contraloría. La Constitución Política de Colombia, en su numeral 19 del artículo 150, indica: es facultad del Congreso de la República expedir las leyes marco a las cuales debe sujetarse el gobierno, y en literal E se ordena fijar el régimen salarial de los empleados públicos. En esa competencia concurrente se expidió la Ley Cuarta de 1992, en el cual se consagra lo pertinente a los salarios y prestaciones sociales para las entidades territoriales. El artículo 66 de la Ley 42 de 1993, en el desarrollo del artículo 272 de la Constitución Política, las asambleas y los consejos distritales y municipales deberá dotar a las contralorías de su jurisdicción de autonomía presupuestal y administrativa. La Ley 617 del 2000, en el artículo 27, consagra salario de los contralores departamentales. El monto de los salarios asignados a los contralores departamentales en ningún caso podrá superar el 100% del salario del gobernador, que en el Decreto Nacional número 0293 del 5 de marzo del 2024 fijó los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, y se dictaron disposiciones en materia prestacional. Cuarto, conveniencia. Estimo que el proyecto de ordenanza es conveniente para el Departamento del Cesar, toda vez que es coherente con el dado de la Constitución y la ley, además de ceñirse a lo establecido en el decreto número 0293 del 5 de marzo del 2024, expedido por el Gobierno Nacional. Proposición: siendo constitucional, legal y conveniente la presente iniciativa del Contralor Departamental, solicito a los honorables diputados en sesión plenaria la apertura de la discusión y someter a votación el presente informe de ponencia. Asimismo, solicito respetuosamente que sea aprobada esta iniciativa para que se convierta en ordenanza del Departamento del Cesar. Atentamente, José Mario Rodríguez Barriga, diputado ponente. Reportamos la presencia del diputado Miguel Ángel Gutiérrez. Reportado, señor presidente. Bueno, yo creo que aquí está el funcionario de la Contraloría Departamental. Tuvimos una excelente discusión del presente proyecto de ordenanza, un proyecto de ordenanza revestido de legalidad, constitucionalidad, que lo que busca es ajustar el salario de los funcionarios de la Contraloría Departamental a ese decreto emanado por el Gobierno Nacional del aumento del porcentual. Entonces yo pienso que frente al mismo, con la ponencia radicada y suficiente ilustración, por lo que le pido, señor secretario, llame a votación. Suficiente ilustración, cerrada la discusión para que llame a votación. Bueno, se somete a votación, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban diputado el segundo debate, el proyecto por medio de la cual se fija la escala de asignación salarial para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Cesar, vigencia 2024. Aprobado, señor presidente. Haga los trámites pertinentes, señor secretario, para seguir el curso del presente proyecto de ordenanza. Continúe. Aprobado el proyecto de ordenanza número 004 del 2024, por consiguiente se le asigna el número 276 para que surta su trámite de sanción y publicación. Sexto,
Socialización, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza 005 del 2024, por medio de la cual se fija salario de la gobernadora del departamento del Cesar para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Hay ponencia radicada, señor secretario. Sí, señor presidente. Sí va a ser la lectura. Honorables diputados, sesión plenaria, Asamblea Departamental del Cesar. Atento saludo. Actuando en mi condición de ponente del proyecto de ordenanza de la referencia según ratificación emanada por la presidencia de la Comisión de la Hacienda de la Honorable Asamblea Departamental del Cesar y habiendo realizado el estudio y análisis del mismo dentro del marco de los labores corporativos, me permito rendir a la plenaria el presente informe de ponencia para segundo debate en los siguientes términos. Primero, fundamento de la ponencia. La iniciativa gubernamental en estudio tiene como objeto fijar el salario de la gobernadora del departamento del Cesar para la vigencia 2024. La ley cuarta de 1992 determinó que el gobierno nacional señalará el límite máximo salarial para los empleados públicos en las entidades territoriales, guardando equivalencia con cargos similares en el nivel nacional. De esta manera, el ejercicio de las competencias propias de la Asamblea Departamental y Consejo Municipal prevista en la Constitución Política para la fijación de la escala salarial de los empleos públicos de las entidades territoriales estará condicionado al establecimiento por parte del Gobierno Nacional por lo correspondiente a los límites salariales, de acuerdo con la pertenencia de los empleos o determinados niveles jerárquicos homólogos al régimen de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos en las instituciones públicas de la rama ejecutiva del orden nacional. Para el año 2024, los límites máximos de la asignación salarial mensual para los gobernadores y alcaldes fueron fijados en el Decreto Nacional 0293 del 5 de marzo del 2024. En este orden de idea, la Asamblea Departamental debe establecer el salario de la gobernadora teniendo como referencia la categorización del ente territorial, que para el caso en concreto el departamento del Cesar se encuentra en categoría segunda. Consideraciones de orden constitucional y legal. La Constitución Política, artículo 300, numeral 7, establece que corresponde a la Asamblea Departamentales por medio de ordenanza determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo. Segundo, en el mismo sentido, la ley 2200 del 2022 en su artículo 19, numeral 3, regula sobre la misma materia. Tercero, el decreto 0293 del 5 de marzo del 2024 determinó en cuanto al límite máximo salarial mensual para gobernadores a partir del 1 de enero del año 2024 y atendiendo la categorización establecida en la ley 617 del 2000, el límite máximo salarial mensual que debería tener en cuenta la Asamblea Departamental para establecer el salario mensual respectivo de la gobernadora será categoría segunda, 19.419.825 pesos. Cuarto, que el departamento del Cesar encuentra para vigencia 2024 la segunda categoría, decreto departamental número 000152 del 2023. Tercero, texto aprobado en primer debate. Artículo primero, fíjese salario de la gobernadora del departamento del Cesar para la vigencia fiscal, la suma de 19.419.825 pesos, como equivalente al monto máximo fijado por el Gobierno Nacional para el año 2024, conforme a lo dispuesto en el decreto 0293 del decreto 0293 del 5 de marzo del 2024. Artículo segundo, establécese el reajuste salarial, se pagará con retroactividad el 1 de enero del 2024. Artículo tercero, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Cuarto, conveniencia. Estimo que el proyecto de ordenanza es conveniente, toda vez que el incremento salarial de la gobernadora del departamento del Cesar es coherente con los incrementos que establece el Gobierno Nacional en virtud de los principios de coherencia y equilibrio macroeconómico en el decreto 0293 del 5 de marzo del 2024 y con los preceptos de la ley cuarta de 1992 y demás normas concordantes. Proposición. Siendo constitucional, legal y conveniente la presente iniciativa gubernamental, solicito a los honorables diputados la apertura
de la discusión y someter a votación el presente informe de ponencia. Asimismo, solicito respetuosamente que sea aprobada esta iniciativa para que se convierta en ordenanza del Departamento del Cesar. Atentamente, Jorge Andrés Pana. Tiene el uso de la palabra el ponente. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Yo creo que esto es un proyecto de ordenanza muy claro, es de cumplimiento legal, está dentro del marco constitucional y legal de nuestro país. Así lo establece el artículo 300 en su numeral séptimo, la Constitución Política, que establece que es esta asamblea, en el caso del Departamento del Cesar, quien debe fijar el salario de la gobernadora. Asimismo lo establece la Ley 2200 del 2022 en su artículo 19, numeral tercero, pero también se fijó en el decreto 0000152 del 2023 que el Departamento del Cesar se encuentra en categoría segunda. Por lo tanto, en el decreto 0293 del 2024 se establece el monto máximo que se le puede pagar a un gobernador de categoría de un departamento de categoría segunda, y son 19.419.825 pesos. Siendo así, presento ponencia positiva y espero contar con su apoyo, honorables diputados. Suficiente ilustración del tema, sigue abierta la discusión, anuncio que se va a cerrar. Aprueban diputados en segundo debate el presente proyecto de ordenanza. Aprobado, señor Aprobado, secretario. señor presidente. Continúe y haga los trámites pertinentes. Aprobado el proyecto de ordenanza número 005 del 2024, por consiguiente se le asigna el número 277 para que surta su trámite de sanción y publicación. Continúe. Séptimo, lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia No, radicada? señor presidente. Continúe. Octavo, proposiciones y resoluciones. No hay, señor presidente. Continúe. Noveno, varios. Diputado Pano. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Voy a ser muy corto porque sé que tenemos un evento con algunos niños y tenemos también comisión. Tenemos comisión. Bueno, voy a ser muy concreto en mi intervención porque el tiempo apremia, pero creo que es importante comentarles, honorables diputados y ciudadanía, que en días pasados la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió unas resoluciones en las cuales hay muy buenas noticias, y es que, honorable diputado Popo Barros, vienen algunos incentivos para los ahorradores de energía, y esas buenas noticias vienen como con un sabor agridulce, o diría yo amargo más bien, porque imagínense los incentivos, como los llaman ellos, que los estratos 1, 2 y 3 por cada kilovatio que consuman por encima del promedio que venían consumiendo van a pagar el 30% del costo del mismo. Los estratos 4, 5 y 6 van a pagar el 50% y el sector comercial va a pagar el doble, es decir, el 100%. Entonces, ¿en qué país vivimos que el sector comercial, que es quien dinamiza la economía, le vamos a poner todavía más cargas, pero aún sabiendo que ya estamos en el final de este fenómeno del Niño, emiten estas resoluciones que golpean el bolsillo, en este caso de los cesarenses? Yo sí creo que hay que hacer un llamado categórico a la CREC, que básicamente está conformada por unos ministerios, el DNP, el Ministerio de Minas y Energía, y unos expertos en temas energéticos en el país. Yo sí creo que hay que hacerle un llamado categórico a estas personas que conforman la CREC, porque así como vamos, ellos van a ser los responsables de un desastre social, de una rebelión, por decirlo así, porque ya cuando la gente no tiene cómo pagar el recibo, lo que hace es subsistir.
¿Y cómo subsisten? Ya estamos viendo que están quemando las sedes de las oficinas de la empresa Aire. Aquí ya hemos visto varias situaciones de riñas con la empresa Afinia. Entonces, ya para finalizar, quiero decirles que después de este garrotazo, supuestamente el incentivo es que a los ahorradores, al que consuma por debajo de ese promedio que venía consumiendo, se les va a dar un incentivo, y adivinen quién lo va a dar. La misma entidad comercializadora, que en este caso es Afinia. ¿Ustedes sí creen que Afinia, con ese 30% en los estratos 1, 2 y 3, 50 en el 4, 5 y 6 y el 100% en el sector comercial, le va a devolver a algunos usuarios ese recurso que recauda? Yo lo dudo. Entonces es un llamado enérgico que le hago a la CREC, que le hago al gobierno nacional, para que ponga en cintura a esta comisión. Muchísimas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Continúe, señor secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, convocamos para mañana jueves a las 7 de la mañana. Bueno, mañana convocamos mañana tenemos la presencia del CIBA, acaba de decir aquí que confirmaron. Entonces tenemos sesión a las 8:30, señor secretario. Siendo las 9:35, se da por terminado la sesión del día de hoy.